No olvides dar like al vídeo, compartir tus pensamientos en los comentarios y suscribirte para mantenerte actualizado con nuestras últimas historias. Eran un poco más de las 3 de una tarde nublada de jueves cuando escuché el golpe en mi puerta. Había estado sentada en mi solarium, acurrucada con una novela de misterio que ya había leído una docena de veces, el tipo de libro que se sentía como una conversación familiar. El té sobre la mesita de lado se había enfriado, y el viento había aumentado lo suficiente como para hacer susurrar las hojas a lo largo del camino de entrada del frente. No esperaba a nadie. Dudé un segundo, mirando a través de la cortina de encaje. Era Daniel, el hijo de mi vecina. Ya no era un niño, realmente. Debía tener cerca de los 20 y tantos ahora. Recordaba cuando solía patinar de un lado a otro por la calle, su risa resonando por el vecindario mientras su madre le gritaba que se pusiera el casco. No lo había visto mucho desde que se mudó a la ciudad por trabajo. Siempre había sido educado, incluso de adolescente, una rareza en estos días. Abrí la puerta, sorprendida. «Daniel», pregunté, sosteniendo el borde de la puerta con una sonrisa cautelosa pero cálida. «Hola, señora Ellison», dijo, su voz un poco más grave de lo que recordaba. «Espero no estar molestándola. Estaba visitando a mamá y vi su coche en la entrada. Pensé en pasar a saludar». Sentí un extraño revoloteo en el estómago. No romántico, pero tampoco del todo maternal. Una extraña mezcla de nostalgia y curiosidad. «Para nada. Pasa. Ha pasado una eternidad». Él entró, trayendo consigo el aroma de lluvia y algo leñoso como cedro. Se aferraba ligeramente a su chaqueta. De repente me di cuenta de lo silenciosa que estaba la casa. Demasiado silenciosa. Mi marido había fallecido hacía 3 años. Desde entonces, me había acostumbrado al silencio, pero en ese momento noté cada tic-tac del reloj de pared y cada crujido de las tablas del suelo. «¿Te gustaría un poco de té?», ofrecí, haciendo un gesto hacia la cocina. «Si no es mucha molestia». Herví agua fresca, apartándome el cabello detrás de la oreja de una manera en la que no había pensado en años. Miré mi reflejo en la tetera. Arrugas alrededor de mis ojos, gris entretejido en mi cabello oscuro, pero aún algo cálido, algo vivo. Nos sentamos en la mesa de la cocina, la misma en la que mis hijos habían derramado zumo y tallado sus iniciales cuando pensaban que yo no miraba. Daniel miró a su alrededor como si estuviera revisitando un recuerdo. «Esta casa todavía huele igual», dijo, formándose una pequeña sonrisa en las comisuras de su boca. «Muebles viejos y canela», respondí con una risita. Sonrió. «Exactamente». Hablamos sobre el vecindario, su trabajo en Chicago, el tráfico, la reciente obsesión de su madre con las plantas de interior. Le conté sobre mi jardín, mi trabajo de voluntaria en la biblioteca, las pequeñas cosas que componían mis días. Fue fácil, natural, pero debajo de nuestras palabras había una corriente, algo que no podía nombrar. En un momento, la conversación se detuvo, y lo encontré estudiándome. «Siempre pareciste diferente», dijo de repente. «Incluso cuando yo era un niño. Nunca fuiste como las otras mamás. Escuchabas. Hacías que la gente se sintiera segura». Parpadeé. «Eso es amable de tu parte». Se reclinó, luciendo casi avergonzado. «Perdón, eso probablemente suena raro. No lo dije de esa manera». «No», dije, alcanzando mi té. «No suena raro». Hubo otro silencio. Cómodo esta vez. Miró a su alrededor de nuevo como si buscara algo o tal vez se estuviera anclando. Luego habló, más bajo ahora. «Volví porque necesitaba reiniciarme un poco. Las cosas han estado difíciles. Terminé una relación. El trabajo ha sido estresante. He estado pensando mucho en quién soy, qué quiero». Asentí, escuchando, sin presionar. «Sabes», continuó, «cuando pienso en conversaciones reales, las que significaron algo, tu cara aparece. Probablemente ni siquiera lo recuerdes, pero una vez después de que mi padre se fue, me senté en tu porche y lloré. No dijiste mucho. Solo te sentaste conmigo y me dejaste estar enfadado». «Lo recuerdo», dije suavemente. Recordaba el pequeño cuerpo de ese niño intentando no dejar caer las lágrimas pero fallando. Recordaba querer arreglarlo todo, sabiendo que no podía. Sonrió un poco tristemente. «Eso se quedó conmigo».
No estaba segura de qué decir. Sentí una tensión en la garganta que no había sentido en mucho tiempo, como si alguien hubiera abierto un cajón dentro de mí que no había abierto en años. Te has convertido en un buen hombre, Daniel. Miró hacia abajo, luego hacia arriba. Todavía lo estoy descubriendo. No lo estamos todos, dije, y ambos reímos, el sonido resonando por la cocina. Una lluvia lenta comenzó a golpear contra las ventanas, suave y rítmica. Miró su teléfono, luego lo puso boca abajo sobre la mesa. No tengo prisa por irme, dijo. Sentí una calidez extenderse por mí que no tenía nada que ver con el té. No inapropiada, no incómoda, solo una presencia compartida, dos personas reconociendo algo familiar en el otro. Nos mudamos a la sala de estar donde la lluvia era más fuerte contra las ventanas. Encendí la chimenea de gas, más por compañía que por calor. Se sentó frente a mí, una pierna metida debajo de él, completamente a gusto. «¿Puedo preguntarte algo personal?», dijo. «Por supuesto». «¿Alguna vez te sientes sola?». Dudé. La honestidad se sentía correcta. Sí, no todos los días, pero algunos días es un peso. Asintió. Yo también. El espacio. Entre nosotros ya no se sentía como una brecha. Se sentía como un puente. Y entonces dijo algo que no esperaba, algo que cambió el aire entre nosotros. Solía pensar que eras la mujer más hermosa de la calle. No solo por cómo te veías, sino porque hacías que todo se sintiera calmado. No sé por qué te estoy diciendo esto ahora, pero solo necesitaba decirlo. Mi aliento se detuvo por un segundo, no porque fuera inapropiado, sino porque era honesto, crudo y extrañamente reconfortante. Gracias, dije, mi voz apenas más que un susurro. Parecía que quería decir más, pero en cambio se reclinó y miró el fuego. La lluvia seguía cayendo. Dentro, el silencio había cambiado. Ya no resonaba. Zumbaba. Y me senté allí, insegura de lo que esto significaba, pero segura de una cosa. Algo se había movido dentro de mí. Algo pequeño pero innegable. Cuando finalmente se levantó para irse, se demoró en la puerta. «No sé cuándo volveré», dijo. «Pero si está bien, me gustaría visitar de nuevo». «Me gustaría eso», respondí. Y lo decía en serio. Cuando la puerta se cerró detrás de él, me quedé en el silencio durante un largo rato, dejándolo lavarme. Algo se había removido que no había sentido en años. No deseo exactamente, sino conexión. Y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí sola en el mundo. Preparé otra taza de té, me senté en la misma silla y miré hacia la lluvia. Sus palabras resonaban en mi mente como un suave golpe que no demandaba ser respondido, solo reconocido. Y supe que esto no era el final de algo. Era el comienzo. Los siguientes días pasaron con una suave inquietud que no podía nombrar del todo. No incomodidad, solo una conciencia persistente, como si mi piel recordara la conversación mucho después de que mis oídos hubieran dejado de escuchar. Seguí repitiendo sus palabras en mi cabeza. Solía pensar que eras la mujer más hermosa de la calle. No era solo adulación. Era la forma en que lo había dicho sin expectativa, sin encanto, solo verdad como él la sentía. No le conté a nadie sobre su visita. ¿Qué habría dicho? Que el hijo adulto de mi vecina se sentó conmigo junto al fuego y me recordó una versión de mí misma que no había visto en años. ¿Que su honestidad removió algo enterrado, algo tierno? No, este momento no era para compartir. No todavía. Era para guardar cerca. El domingo por la mañana estaba podando mis rosales en el frente cuando vi su coche entrar de nuevo en la entrada de su madre. Mi corazón dio un pequeño salto involuntario. Intenté concentrarme en las espinas, pero lo sentí acercarse antes de que dijera una palabra. «Hola de nuevo», dijo casualmente, sosteniendo un café en una mano, la otra metida en el bolsillo de su chaqueta. «Te estás convirtiendo en un habitual por aquí», bromeé. «Lo tomo como una buena señal». Sonrió y luego levantó la segunda taza que había estado escondiendo detrás de su espalda. «Te traje una si todavía lo tomas negro». Reí, limpiando mis guantes en el delantal antes de tomar la taza. «¿Recuerdas eso?» «Recuerdo mucho», dijo. Nos sentamos en el porche esta vez. Las nubes estaban más delgadas, la luz filtrándose en haces lentos. Los pájaros cantaban desde los árboles de arriba,
y la brisa traía el aroma de hierba recién cortada de más abajo en la cuadra. Entonces pregunté, sorbiendo el café, ¿has descubierto para qué volviste a casa a reiniciarte? Miró hacia la calle, pensativo. Algo de ello. Creo que necesitaba que me recordaran de dónde vengo y tal vez en quién he estado intentando convertirme. Eso es un trabajo de toda la vida, dije suavemente. Todos todavía nos estamos convirtiendo. Asintió. Pareces haberlo descubierto. Sonreí levemente, solo en los días en que recuerdo no perseguir la perfección. Me miró entonces, más tiempo que antes. El silencio se estiró pero no se rompió. Su mirada sostenía algo más profundo esta vez. No admiración, sino comprensión. Sé que esto probablemente suena extraño, dijo, pero sentarme contigo la semana pasada calmó algo en mí, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante meses y finalmente exhalara. No supe qué decir. Yo también lo sentí. Esa misma exhalación, esa misma liberación. No me pareció extraño, admití. Pensé en llamar, continuó, pero no quería hacer nada incómodo. Daniel, dije, su nombre sabiendo familiar ahora, como una palabra que solía decir a menudo pero que no había dicho en mucho tiempo. No tengo miedo de lo incómodo. La vida es incómoda, pero soy cuidadosa. He aprendido a serlo. Respeto eso. Se levantó entonces, caminó hasta el borde del porche y miró hacia el cielo. ¿Recuerdas cuando me caí de la bici frente a tu entrada? Tenía 10 años. Me raspé la rodilla y lloré como un bebé. No lloraste como un bebé, corregí. Lloraste como alguien que estaba doliendo. No me dijiste que fuera fuerte. Me la limpiaste y me diste limonada. Luego me dijiste que estaba bien ser suave. Parpadeé para alejar la repentina humedad de mis ojos. Fuiste el primer adulto que me hizo sentir que no tenía que esconder nada, dijo. El peso de eso se quedó conmigo. No por el cumplido, sino porque había olvidado cuánto podía importar una simple bondad. Se volvió hacia mí. ¿Estaría bien si paso de nuevo mañana? Dudé, no porque no quisiera que lo hiciera, sino porque quería entender. ¿En qué se estaba convirtiendo esto? Una parte de mí quería proteger la línea entre algo tierno y algo demasiado complicado. Pero una parte más fuerte, más silenciosa en lógica, más fuerte en el alma, quería decir que sí. Sí, dije. Me gustaría eso. Y así vino al día siguiente y al día después, a veces por café, a veces solo para sentarse. Hablamos de todo y de nada, de libros, de las noticias, de mi marido, a quien recordaba con cariño, y de su propio padre, que no había llamado en años. No era romántico. No era coqueteo. Era real. Y entonces una tarde, justo después de que el sol se hundiera detrás de los árboles y la luz del porche se encendiera automáticamente, me dijo algo que no había esperado. He empezado terapia, dijo. La semana pasada. No quería decir nada hasta estar seguro. Lo miré, mi corazón hinchándose de un orgullo callado. Eso es maravilloso. Tenía miedo, admitió. Miedo de sentirme estúpido o, peor, expuesto. Pero cada vez que me ponía nervioso, pensaba en ti. En mí. Asintió. Sí, porque si podía hablar contigo y no sentirme juzgado, entonces tal vez podía hacer lo mismo con alguien entrenado para ayudar. Alcancé entonces, solo brevemente, y puse mi mano sobre la suya. Era cálida, firme, agradecida. Estás haciendo algo valiente, dije. Se necesita coraje para mirar hacia adentro. Miró hacia abajo a nuestras manos, luego de nuevo a mí. Me has ayudado más de lo que sabes. No solté. Todavía no. Creo, dije en voz baja, que nos hemos ayudado mutuamente. Esa noche después de que se fuera, no me sentí sola. Me sentí vista. Y más que eso, me sentí parte de algo de nuevo. No era un romance. No era nada que pudieras explicar fácilmente en una frase. Era más profundo que eso. Dos almas encontrándose en un lugar tranquilo donde el tiempo se ralentizaba y el mundo tenía un poco más de sentido. Y supe que, fuera lo que fuera esto, estaba lejos de terminar. La semana después de eso trajo lluvia. Constante, reconfortante, rítmica. El tipo de lluvia que te hace querer quedarte en pijama y hornear algo que llene la casa de memoria.
Estaba amasando masa para rollos de canela cuando escuché el suave golpe de nuevo. Se había convertido en un patrón ahora. No había necesidad de llamadas telefónicas ni mensajes. Simplemente venía cuando lo necesitaba, y de alguna manera siempre era cuando yo también necesitaba compañía. Entró con un escalofrío y una sonrisa tímida. Huele a cielo aquí. Espero que te guste la canela, dije, quitándome la harina de las manos. Crecí amándola. Me has arruinado para los rollos de tienda, por cierto. Bien, respondí. Significa que hice algo bien. Se quitó la chaqueta, la colgó junto a la puerta como si siempre hubiera pertenecido, y se unió a mí en la cocina. Le entregué la bandeja de espirales de masa y le hice un gesto hacia el horno. ¿Quieres hacer los honores? Mientras deslizaba la bandeja y ponía el temporizador, me sorprendí mirándolo. Había algo que anclaba en la forma en que se movía por mi espacio, gentil, presente, sin actuar, sin pretender. Hacía que mi pecho doliera de una manera callada y dolorida que no podía nombrar. Nos sentamos en la mesa mientras el horno hacía su trabajo, las ventanas empañándose ligeramente por el calor de dentro. Afuera, el mundo se difuminaba detrás de la llovizna. Se reclinó en su silla, suspirando. La terapia ha sido buena, pero rara. Desempaquetar años de ti mismo hará eso, dije. Asintió. Es como levantar las tablas del suelo y encontrar cosas que olvidaste que habías enterrado y algunas cosas que no sabías que estaban allí. ¿Y estás contento de estarlo haciendo? Lo estoy. Me siento más ligero, un poco más claro. Le di una sonrisa suave. Pareces más arraigado, más calmado. Eso es parte de ti, dijo, sus ojos sosteniendo los míos más tiempo que antes. Algo en ese momento se movió de nuevo. No apresurado, no incómodo, solo una verdad aflorando. Sabes, he hablado con mi terapeuta sobre ti. Eso me tomó por sorpresa. Sobre mí. Sobre lo que estas visitas han significado para mí, cómo me han ayudado a sentirme seguro de nuevo. Que tal vez la sanación no siempre sucede en oficinas o libros de texto. A veces sucede en cocinas con alguien que realmente te ve. Miré hacia abajo, insegura de qué decir. Sus palabras eran un regalo que no había pedido, y sin embargo llenaban un espacio en mí que se había sentido vacío durante años. Nunca pensé, dije lentamente, que esta parte de mi vida tendría nuevos comienzos. Pensé que estaba en la estación de la reflexión. Alcanzó mi mano, esta vez sin dudar. Tal vez es ambas. El temporizador del horno sonó, pero ninguno de los dos se movió de inmediato. Más tarde, después de que nos comiéramos 2 rollos de canela cada uno, y la cocina se hubiera silenciado de nuevo, se levantó. Quiero mostrarte algo, dijo. Sacó su teléfono, abrió una foto y me la entregó. Era un boceto, un dibujo a lápiz tosco de mi porche del frente. La mecedora, las rosas desbordadas, el felpudo torcido, y en la esquina, yo, la cabeza ligeramente inclinada hacia atrás, una suave sonrisa en mis labios. ¿Lo dibujaste tú?, pregunté. Lo hice. Después de nuestra segunda visita, no podía dormir, así que simplemente lo dejé salir. Era hermoso, no perfecto, no pulido, pero lleno de sentimiento. Como si lo hubiera dibujado con su corazón, no solo con sus manos. Es precioso. Eres tú, dijo. ¿Cómo eres para mí? Estable, cálida, real. Las lágrimas presionaban los bordes de mis ojos, pero no las dejé caer. En cambio, lo miré, mi voz apenas más que un aliento. Daniel, no sé en qué se está convirtiendo esto, pero sé que es real y significativo. No necesito definirlo, dijo. Todavía no. Solo necesito que sepas que me importas profundamente. Me levanté, caminé hacia él y dejé que mi mano descansara contra su mejilla. Sus ojos se cerraron brevemente al toque, como si lo hubiera estado esperando sin darse cuenta. Nos quedamos así un largo momento, envueltos en algo tierno, algo no dicho. Esa noche no dormí. Me quedé despierta en la cama, mirando el techo, preguntándome cómo un joven que solía pasar en bici frente a mi casa podía ser ahora el que estaba desentrañando algo tan cuidadosamente guardado en mí. No se trataba de edad ni de propiedad ni de lógica. Se trataba de presencia. La forma en que escuchaba, la forma en que me veía, no como alguien mayor, no como alguien pasada de su mejor momento,
sino como alguien que todavía se estaba convirtiendo, todavía valía la pena descubrir. Y supe, incluso mientras miraba hacia la oscuridad, que la vida me estaba ofreciendo algo inesperado. No un reemplazo de lo que había perdido, sino un tipo diferente de luz. Una que no me había dado cuenta de que echaba de menos hasta que me encontró de nuevo. La semana siguiente se sintió suspendida en una quieta especie de anticipación. Seguí con mis rutinas, compras de comestibles, cuidar el jardín, pasar por la biblioteca. Pero todo estaba impregnado de un nuevo tipo de energía, como si hubiera estado caminando por la vida medio dormida y finalmente me hubiera despertado. Me sorprendí tarareando mientras doblaba la ropa, deteniéndome más tiempo en la ventana, solo para ver si Daniel podía aparecer. Y entonces una tarde, justo después de la cena, lo hizo. No llamó esta vez. Envió un mensaje: ¿puedo pasar? Solo quiero hablar. Mi respuesta fue rápida. Siempre. Cuando llegó, noté las sombras bajo sus ojos, la tensión en su mandíbula. Parecía haber tenido un día largo. Lo recibí en la puerta, mi cardigan ya cerrado alrededor de mí por la brisa que había aumentado. ¿Estás bien?, pregunté suavemente. Asintió, entrando. Solo necesitaba un lugar que se sintiera tranquilo y honesto. Entonces viniste a la casa correcta, dije, y me dio una sonrisa cansada. Nos sentamos en la sala de estar, la única luz viniendo de la lámpara de pie cerca de la esquina. Le traje té, de manzanilla esta vez, y acunó la taza con ambas manos como si necesitara el calor para anclarse. Tuve una sesión dura, dijo finalmente. Hablamos de cosas que he evitado durante años. Cosas con mi padre. Cosas que pensé que ya no importaban, pero sí importan. No interrumpí. Conocía el peso de decir algo en voz alta por primera vez. Supongo que lo que estoy dándome cuenta, continuó, es cuánto he cargado las expectativas de otras personas, como me he moldeado en alguien que pensaba que se suponía que debía ser en el trabajo, en las relaciones, incluso alrededor de amigos. Y cuanto más lo desenredo, más siento que no estoy seguro de quién soy debajo de todo eso. Lo miré, a este joven que siempre había parecido tan bien puesto, y sentí algo profundo dentro de mí ablandarse. Eres alguien lo suficientemente valiente como para mirar, dije. Eso es más de lo que la mayoría de la gente hace alguna vez. Sonrió, pero no le llegó a los ojos. Tengo miedo, admitió. De que cuando lo retire todo, no haya nada ahí que valga la pena aferrarse. Alcancé entonces, sin pensar, solo sintiendo. Descansé mi mano sobre la suya de nuevo, suavemente pero firmemente. Habrá, dije, porque debajo de todas las capas, siempre hay algo real. Puede ser callado. Puede ser frágil, pero está ahí. Me miró entonces, sus ojos húmedos pero firmes. Siempre dices lo correcto. No, dije, solo digo la verdad, y a veces la verdad es lo único que realmente necesitamos. El silencio entre nosotros no estaba vacío. Estaba lleno de comprensión, lleno de emoción que ninguno de los dos tenía que nombrar. Y entonces, en voz baja, preguntó, ¿puedo decirte algo sin que suene extraño? Por supuesto. No solo vengo aquí porque es pacífico o porque escuchas. Vengo aquí porque me recuerdas a quien quiero ser. Tragué el nudo que se formaba en mi garganta. Eso no suena extraño en absoluto. Miró hacia abajo a nuestras manos, todavía descansando juntas sobre la manta entre nosotros. Siento cosas aquí que no he sentido en años. Comodidad, seguridad, pero también algo más, algo que aún no entiendo del todo. Mi pulso se aceleró, pero no con miedo. Era un reconocimiento, una resonancia, ese mismo sentimiento con el que había estado luchando durante días. Daniel, dije suavemente, este espacio entre nosotros importa y es precioso. Sea lo que sea, merece ser manejado con cuidado. Lo sé, dijo suavemente. Por eso lo estoy diciendo ahora, para que no se entierre o se confunda. No estoy pidiendo nada. Solo necesitaba que lo supieras. Su honestidad se asentó en la habitación como la luz de una vela, suave, parpadeante y cálida. Estoy agradecida por ti, dije, y por lo que sea que esto sea. Me has recordado que la conexión no sigue reglas ni cronogramas. Simplemente es. Asintió, y entonces hizo algo simple y profundo. Se inclinó y descansó su cabeza ligeramente contra mi hombro.
Sin presión, sin demanda, solo presencia. Dejé que mi mejilla descansara contra la parte superior de su cabeza, mi mano pasando suavemente por su cabello. Nos quedamos así durante un largo tiempo. Sin palabras, sin preguntas. Solo dos personas a través del tiempo y la experiencia de vida encontrando quietud en el otro. Y mientras la lluvia comenzaba a caer afuera una vez más, me di cuenta de algo profundo en mis huesos. Todavía había espacio en mi corazón para esto, no para complicación o fantasía, sino para verdad, para bondad, para cualquier forma de amor que se atreviera a crecer gentilmente, lentamente entre dos personas que simplemente necesitaban ser vistas. Y no tenía miedo de ello. Ya no. Las hojas habían empezado a cambiar de color para cuando Daniel visitó de nuevo. El otoño llegó lentamente en nuestro vecindario, primero como un indicio en el aire, luego como un silencio dorado a través de los árboles. Mi porche estaba lleno de hojas caídas, y el viento tenía esa familiaridad que te hace alcanzar un suéter incluso cuando el sol está fuera. Llegó justo después del almuerzo, llevando una pequeña bolsa marrón. «Donuts de sidra de manzana», anunció, levantando la bolsa como un trofeo. «Todavía calientes». «Me estás mimando ahora», bromeé, apartándome para dejarlo entrar. «Lo considero un intercambio justo. Tú ofreces paz. Yo traigo pasteles». Nos sentamos en el solarium esta vez, las piernas acurrucadas debajo de nosotros, la bolsa abierta entre nosotros. Los donuts estaban dulces y suaves, y la canela se pegaba a nuestros dedos. La luz se filtraba por las ventanas en largos haces, atrapándose en las motas de polvo y haciendo que toda la habitación se sintiera suspendida en el tiempo. Hablamos, como siempre hacíamos, de cosas pequeñas. Me contó sobre un nuevo proyecto en el trabajo, y yo le conté sobre un libro del que no podía despegarme. Pero sentí que estaba rodeando algo. La forma en que se rodea un estanque antes de decidir si entrar. Finalmente, me miró más serio de lo habitual. He estado pensando mucho en cómo cargamos a las personas con nosotros. No físicamente, sino en nuestras elecciones, en nuestros miedos, en lo que nos detenemos de hacer. Asentí, entendiendo más de lo que podía decir. Me he dado cuenta de que he pasado años persiguiendo cosas que pensaba que harían a otros orgullosos. Y al hacer eso, ignoré lo que realmente necesitaba. Entré en relaciones que se veían bien, no en las que se sentían bien. Hizo una pausa. Esperé. Y entonces empecé a pasar tiempo aquí contigo. Mi aliento se detuvo, pero mantuve mi expresión suave. Me hiciste recordar cómo es ser realmente visto. No por mi potencial, no por cómo actúo, solo yo. Su voz tembló ligeramente en los bordes. Solía pensar que el amor era esta cosa dramática, fuegos artificiales, intensidad. Pero estar contigo, incluso solo sentarme frente a ti, me ha hecho darme cuenta de que las cosas calladas importan más. La forma en que sirves el té, la forma en que escuchas, la forma en que dejas que el silencio esté bien. Sentí lágrimas arder en las comisuras de mis ojos, pero no aparté la mirada. Sé que hay mucho entre nosotros, años, expectativas, lo que otras personas podrían pensar. Pero también sé esto. Lo que siento aquí en esta casa contigo, es real. Y no quiero ignorarlo. Alcanzó a través de la mesa y tomó mi mano en la suya. Su toque era gentil, sus ojos firmes. No estoy pidiendo nada más de lo que se sienta correcto para ti, pero necesitaba que supieras cuánto significas para mí. Estuve en silencio por un momento, dejando que sus palabras se asentaran. Luego lo miré, no como el niño que recordaba del vecindario, no como el hombre más joven a través de los años, sino como la persona frente a mí ofreciendo algo verdadero. Daniel, dije suavemente, nunca esperé esto. Y no mentiré, me asustó al principio, no por ti, sino porque no pensé que todavía hubiera una parte de mí abierta a ser movida de esta manera. Apreté su mano. Pero has despertado algo que pensé que se había callado para siempre. Me has recordado que la conexión no llega en un horario, y no sigue reglas. Aparece cuando está lista, y todo lo que podemos hacer es decidir si somos lo suficientemente valientes para encontrarla. Se inclinó hacia adelante, entonces lentamente, sus ojos preguntando mucho antes de que sus labios se movieran. Y cuando me besó, no fue urgente ni incierto. Fue gentil, reverente. Un beso lleno de todas las verdades calladas que habíamos compartido,
de todos los pequeños entendimientos que habían crecido entre nosotros. Cuando nos separamos, ninguno de los dos dijo nada por un rato. No lo necesitábamos. Esa tarde, nos sentamos en el porche con una manta sobre nuestras piernas y el viento susurrando en los árboles. El sol se hundió detrás de los tejados, pintando el cielo de ámbar y rosa. Descansé mi cabeza en su hombro. Él entrelazó sus dedos con los míos. En ese momento, no me sentí mayor. No me sentí asustada. Me sentí viva. Y no de la manera en que la juventud pretende prometer, sino de la manera en que la sabiduría eventualmente entiende, a través de la presencia, a través de la quietud, a través de elegir amar gentilmente y sin condición. Esta conexión no estaba destinada a ser explicada. Estaba destinada a ser sentida. Y mientras nos sentábamos allí envueltos en el silencio de una tarde quieta, supe que esto no era el final de algo hermoso. Era el comienzo de nuevo, solo que esta vez en nuestros propios términos. En silencio, con cuidado, pero plenamente.